Había olvidado saludar a nuestra querida amiga y espectadora Carla Martí, que está en Santiago de Chile. Espero, Carla, que podamos vernos este viernes en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Bueno, está con nosotros Ramón Saúl Sánchez, un valeroso y brillante político cubano-americano. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. ¿Es verdad que quieren deportarte? Sí, quieren que me vaya para algún lado. ¿Por qué quieren deportarte así brevemente para alguien que no te conoce? ¿De qué te acusan? Mira, durante muchos años nosotros hemos sido una fuerza independiente de lucha en el escenario cubano. Nosotros es el Movimiento Democracia. El Movimiento Democracia y otros cubanos. Es un partido político. Es un movimiento, no nos gusta, o sea, no lo enfocamos como un ente político, más bien lo vemos como un promotor de derechos civiles. Y con las flotillas democracia, desde que originamos las flotillas democracia, el gobierno de Estados Unidos reaccionó y accionó diferente a lo que lo ha hecho con otras organizaciones que operan más o menos acá en los Estados Unidos, ¿no? Te acusaron de terrorista. Las flotillas democracia son absolutamente pacíficas. Las recuerdo. Sí. Hicimos 27 flotillas, pero en cada una de ellas el régimen de Cuba ha protestado mucho y siempre habían una serie de maromas que hacían los políticos en Washington para tratar de que nosotros no hiciéramos las flotillas. ¿Eso era en los 90, Ramón? Eso empezó con el hundimiento del remolcador el 13 de marzo 94. En el 94, un año después, en 1995. Lo recuerdo como si fuera ayer. Sí. Entonces hicimos diferentes flotillas y ahora estábamos preparando una con el propósito de abrir una ruta de ayuda humanitaria al pueblo de Cuba, que fue devastado, especialmente el pueblo de Regla, por un tornado recientemente, pero no para darle la ayuda al régimen, porque el régimen la vende, sino para que el pueblo de Cuba reclamara que esa ayuda le entrara directamente. Pero yo recuerdo que esas flotillas no usaban la violencia para nada, no iban armadas, simplemente eran embarcaciones que se aproximaban a las costas de Cuba para esparcir el mensaje de la libertad, básicamente, ¿no? Mira, Jaime, yo empecé cuando tenía 15 años en la lucha por la libertad de Cuba. Empecé entrenándome como guerrillero, como luchador. Allá. Aquí, yo viví aquí. Como toda persona en nuestra cultura, en nuestros países, piensa que para derrocar una dictadura violenta como la de Cuba, Venezuela, etcétera, hay que hacerlo a través de la fuerza de las armas. Sí, sí. En el año 1982 fui a prisión por no hablar ante un gran jurado federal que investigaba un atentado a Fidel Castro cuando vino a Naciones Unidas. Sí. Un informante dijo que yo tenía información, el gobierno me lleva, yo me niego, la corte, el fiscal me pide 15 años de prisión, me dan 9 años de prisión, la Corte de Apelaciones rebaja la sentencia a 4 años y la Corte de Apelaciones dice el delito de Sánchez es meramente permanecer en silencio. Durante ese tiempo yo medité acerca de por qué nuestra lucha, siendo tan justa, era tan poco comprendida. ¿Cuántos años estuviste preso? 4 años y medio. 4. Sí. Se te acusaba de complotar para matar a Fidel Castro. Sí. ¿Y efectivamente estabas tramando un atentado? No, ¿dónde salió el atentado? ¿Y por qué no quisiste declarar? Hubieras dicho, porque, no estoy tramando el atentado. A ver, el propósito no era si yo sabía algo o no, era neutralizar a cuantos pudieran que estaban luchando por la libertad de Cuba. Pero eso era facilitar a Fidel. Yo le dije, yo no soy informante, yo no puedo informar en contra de otro cubano que esté luchando, aunque inclusive esté en desacuerdo con sus métodos, porque ustedes, en lugar de ayudarnos, lo que hacen es sentarse sobre nosotros y eso no quiero ser parte de eso. Pero Reagan era presidente ya entonces. Reagan era el presidente. Y tú fuiste 4 años preso injustamente, porque no estabas tratando de matar a Fidel Castro. Ahora, por eso, por algo que ocurrió hace 35 años, 37 años, ¿te quieren deportar ahora? Bueno, si ya fuiste preso. Yo planteo en ese entonces la lucha cívica no violenta y empezamos a practicarla con las flotillas democracia. Sí. Y nos convertimos en una especie de piedra en el zapato para los políticos de Washington que querían complacencia con el régimen de Cuba. El régimen le exigía que nos neutralizara y nosotros simplemente actuábamos dentro de los cánones de la ley internacional y la ley nacional. Pero era Ramón, muy difícil. Ahora no hay un gobierno complaciente con La Habana, no se explica. Bueno, hay un decreto presidencial que puso en vigor Clinton para que no salieran las flotillas democracia o para que no entráramos en aguas cubanas con las flotillas democracia. La siguió Bush,
lo siguió Obama y ahora lo siguió el presidente Trump. ¿Pero cuándo se hizo la última flotilla de democracia? Hace un par de años atrás, 1 año y pico, 2 años. ¿Y por atrás. eso te quieren deportar? ¿Porque tú has perseverado? Bueno, yo tengo que suponer que la razón es neutralizarlo a uno y estábamos organizando una flotilla. No, esa no puede ser la razón, Ramón Saúl. Bueno, ¿cuál otra? No, es que si la razón que tú esgrimes para justificar la deportación arbitraria e injusta contra ti es neutralizarte políticamente, eso significaría que tú serías virtualmente un perseguido político de este país. Y si este país persigue por sus ideas políticas a individuos que luchan contra una dictadura, entonces ya no sería una democracia. Cientos de cubanos fueron perseguidos y han sido perseguidos por este país por su lucha por la libertad de Cuba. Muchos terminaron en la prisión. Al principio, el gobierno de Estados Unidos los entrenaba. El día después que Estados Unidos firmó su entendimiento Kennedy-Khrushchev y su ley de neutralidad, al día después, esos cubanos que antes le llamaban freedom fighters, luchadores por la libertad, al día siguiente eran considerados terroristas. Pero espérame un segundito. Me cuesta, yo no quiero que te deporten, yo no quiero que vayas preso, yo estoy contigo. Pero me cuesta trabajo creer que te quieren deportar para neutralizarte políticamente. No creo que esa sea una conclusión sólida. Es probable que ellos te hayan dicho, señor Sánchez, usted no puede seguir haciendo las flotillas y tú has continuado haciéndolas. ¿No será eso? Bueno, me han dicho, ¿por qué tú no haces lo que hacen otras personas con referencia a la propaganda contra el régimen este y aquello? Eso sí me lo dijeron. ¿Te prohibieron las flotillas? Te pregunto. Las flotillas, una pila de veces nos aconsejaron que no lo hiciéramos. No te pregunto si te aconsejaron. La justicia. En algunos, la justicia no lo prohíbe porque son legales. Entonces ellos no tienen los mecanismos para prohibirla. Y que crearon un decreto presidencial. Nosotros somos el único grupo en los Estados Unidos que tiene un decreto presidencial en su contra para que no ejerzamos el derecho nuestro de entrar en nuestras aguas pacíficamente. No tiene sentido. ¿Y cómo te has enterado de que te quieren deportar? ¿Te ha llegado una notificación? Claro, me llegó Yo hace 17 años apliqué para la residencia. Yo quiero este país, lo siento como mi otra patria. Y 14 años pasaron, no respondieron. A los 14 años viene una comisión de Cuba y se reúne con inmigración de aquí de Miami y una semana después recibo la notificación de esa aplicación que había hecho 14 años atrás sin respuesta alguna, de que me la negaban y además tenía que ausentarme del país. Volvimos a aplicar para nuevamente la residencia, mi abogado Wilfredo Allen aplicó y han pasado 3 años y me la vuelven a negar. Me dicen, ahora puedes recurrir a una petición de reconsideración, lo hicimos. ¿Con qué argumentos te la niegan? ¿Por qué te la niegan? Me dan un pliego de 17 páginas con un compendio de toda la historia de mi vida. ¿Te acusan de haber sido terrorista? Me alegan eso, pero yo nunca he sido acusado de ningún delito de terrorismo. O sea, ok, ven y acúsame de eso, pero yo nunca he sido acusado de terrorismo. Claro. En ningún momento he sido acusado. Entonces ellos alegan que yo soy terrorista porque fui de Alfa 66, que fui terrorista porque fui de Omega 7, lo cual el propio fiscal Rudolf Giuliani, que por cierto era el fiscal de nuestro caso, en los documentos dice que yo no era miembro de Omega 7. Y yo no era miembro de Omega 7. No me gustan esos grupos así, no me gustan. Bueno, pero estamos hablando de algo, si eras o no eras, y yo te creo que no eras, pero bueno, tenías un campamento guerrillero, entrenabas, eras un muchachito. Ya fuiste a la cárcel 4 años en los 80s, o sea, estamos hablando de algo que ha pasado hace medio siglo. Correcto. No puede ser que por algo que pasó hace medio siglo y después de haber pagado carcelería tú, te pretendan deportar. Eso no tiene ninguna consistencia. Claro. Nosotros introdujimos la lucha cívica no violenta en el exilio cubano, hace 35 años atrás cuando yo salí de prisión.